Les decía que crea una gran diversidad de paisajes. Ah, sí. Imagínense que hay dos puntos que están a 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ambos están a la misma altitud. Ambos tienen, no sé, suelos porosos, limosos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno tiene... Ah, y además ambos van, sus temperaturas, uno va de 20 a 30 grados y el otro va de 25 a 35. Entonces no hay mucha diferencia entre las temperaturas, pero en uno llueve 100 milímetros, o bueno, casi no llueve, llueve muy poquito, y en el otro llueve muchísimo, ¿no? Entonces, esto genera diferentes tipos de vida. E incluso si tuvieran los mismos rangos de temperatura y tuvieran diferentes caídas de agua, eso haría que hubiera diferentes tipos de vida, ¿no? Tal vez algunos sí se compartirían, serían similares, pero otros serían diferentes, ¿no? Dependiendo de las necesidades. Entonces esto crea diferentes climas, una gran variedad y una gran variedad de vegetación, etcétera. Y una gran variedad de ecosistemas. El otro punto por el que México se convirtió en un país tan diverso, mega diverso, es el aislamiento que tuvo durante millones de años dos continentes, América del Norte y América del Sur, estuvieron muchísimo tiempo separados. Vemos más o menos hace 200 millones de años estaban juntos, luego hace 150 millones de años ya estaban separados, hasta hace más de 50 millones de años seguían separados y en la actualidad ya se vuelven a unir por México, bueno, en el territorio de México, y esto ha hecho que las especies que durante millones de años evolucionaron aquí, que primero estuvieron en el mismo lugar, ¿no? En un lugar similar. Y luego, por cuestiones de movimiento de placas tectónicas, se dividieron en formas de vida. Otra vez se volvieron a juntar, entonces, la interacción de estas formas de vida hizo todavía que hubiera más tipos de formas de vida, ¿no? El otro punto es el tamaño. El tamaño del país es uno de los más grandes. Ocupa el puesto más o menos, el puesto 14 o 13. Y aún así, o sea, digamos, no es de los primeros 5 países más grandes, ¿no? Y aún así en territorio dentro de los 170 más o menos países que hay, pues bueno, se encuentra entre el primer 10% de los países, ¿no? Entonces es uno de los países más grandes del mundo, lo que genera que haya mucha más cantidad de diversidad. Digamos, ¿por qué? Porque, bueno, ya abarca estos lugares, estos polos, ¿no? Toda esta distancia. Si México fuera la mitad, por aquí, entonces no tendría tanta diversidad porque no tendría esta parte de la diversidad, ¿no? Si fuera un pedacito aquí nada más, no tendría toda la diversidad de estas zonas, ¿no? Entonces, el que sea bastante grande también influye mucho en que sea un país mega diverso. Bien, ¿vamos bien hasta aquí con el repaso? ¿Hay alguna pregunta, comentario? No, vamos bien. Ok. Bien. El siguiente punto es la historia evolutiva. La confluencia es entre las áreas neártica y neotropical. Bien, biogeográficamente, a los animales, que se le llama la fauna, de nuestro planeta, pues bueno, tienen ciertas características, estas regiones de nuestro planeta, que han hecho que tengan diferentes adaptaciones a la vida, ¿no? Tengan diferentes adaptaciones a la vida. ¿No?
Porque, por ejemplo, cuando se encontraban aquí o en esta zona, pues bueno, ellos se tenían que adaptar más al frío o a las lluvias, bueno, esta parte más al calor, etcétera, ¿no? Bien, o a lo templado y a diferentes condiciones. Entonces, tenemos aquí diferentes regiones. Y si vemos México, bueno, está la región holoártica, paleotropical en amarillo, holoártica en rojo, neotropical en azul, australiano, ¿no? Australian, en color verde en toda esta zona, ¿no? Con las islas. Y ya, tenemos las 4 regiones, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, en México convergen 2 de las zonas, ¿no? La neártica y la neotropical. Es decir, si vimos aquí, arribita, se juntaron al emerger México del océano por movimiento de placas tectónicas. ¿Sí? Y bueno, aquí ya venían formas de vida ya especializadas para esta región. De aquí venían otras formas de vida especializadas para esta región. Y entonces, aquí en el eje neovolcánico transversal, vamos a usar otro color. Aquí se encontraron ambos y entonces, para empezar, pues bueno, se suman la parte A más la parte B en cantidad de especies y luego se formó una parte C donde al haber una interacción entre la parte A y la parte B se formaron otros tipos de vida, ¿no? O se adaptaron otros tipos de vida, entonces eso provocó que hubiera todavía más biodiversidad, ¿no? Ok. Y el último punto es el de la cultura. Bueno, en México más o menos se hablan 66, bueno, más bien en México se hablan 66 lenguas indígenas, ¿no? Entonces, vemos en este mapa el porcentaje de hablantes de lengua indígena en cada entidad. Vemos que en la parte norte y parte de la parte centro, pues bueno, hay muy poco porcentaje de 0.2 a 3.5 en cantidad y aún así es más de cero, ¿no? Aquí en naranja vemos el porcentaje del 3.6 al casi 10%. Luego ya vemos en los estados del centro del 10 al 27.8%. Y luego en color claro vemos que casi el 30%, prácticamente un tercio de la gente en estos 3 estados habla una lengua indígena, ¿no? Esto según la encuesta del INEGI de 2015. Bueno, ok. ¿Y qué tiene que ver la parte cultural con la cantidad de especies que hay, en México? ¿Ustedes qué creen que sea? Adelante, fácil. Bueno, ¿me escuchan? Sí, la escucho. Gracias. Bueno, no sé, pero con la domesticación de las especies herbáceas, de la comida, de la agricultura. Así es, muchas gracias, ¿no? A ver, permítanme un momentito.
Ok. Bien, entonces dice fácil usted. Lo repito porque sí se entrecortó un poco, pero creo que sí lo entendí. Que, pues bueno, se debía a la domesticación de muchas de las especies por las diferentes culturas, ¿no? Arlet, ¿usted por qué cree que la cultura tiene que ver con la gran cantidad de biodiversidad que hay en México? Bueno, ok. No sé si lo está escribiendo. Si lo está escribiendo, por favor, alce la mano, así. Si no, para continuar, por favor. Ok, no se preocupe, entonces le damos más tiempo. Disculpa que en México es una gran diversidad que hay. Es más mayor, con más mayor diversidad cultural y biológica en el mundo. Ok. Sí, México es uno de los mayores países con diversidad cultural y biológica en el mundo. Así es. Y tiene que ver con la variación genética de algunas especies y plantas
en cuanto a las plantas que se domesticaron, plantas y animales, como comentaba su compañera, ¿no? Ahora, para esto tenemos varios ejemplos, ¿no? Los maíces, los frijoles y los chiles son nuestros principales representantes de ello, ¿no? Las mazorcas muestran el resultado de la selección artificial entre diferentes maíces mexicanos. Creo que sí lo vimos al principio en las primeras clases, ¿no? Que, por ejemplo, antes las mazorcas silvestres, el maíz silvestre se ve así, ¿no? A ver, un segundito. Ok, perdón. Entonces, vemos que pues, los granos están chiquitos, la mazorca está chiquita, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo es que llegamos a todos estos granos de maíz, ¿no? Que de pozole, que palomero, que palotero, que para hacer tortilla, de diferentes colores, tamaños, incluso sabores, ¿no? Porque si nos damos cuenta o podremos recordar, el maíz de color amarillo, el blanco y el oscurito no saben igual, ¿no? Entonces, bueno, mediante la selección natural, es decir, la gente fue seleccionando los maíces que le parecían, que le gustaban más, ¿no? Las características que les gustaban más, las fueron reproduciendo más, y entonces llegamos a este tipo de domesticación, ¿no? Mazorcas mucho más grandes, más productivas y, pues bueno, que nos alimentaban más, ¿no? Otro de los ejemplos son los frijoles, ¿no? Domesticados, especies del género Phaseolus, ¿no? En donde, pues bueno, también vemos una gran cantidad de colores, tamaños e incluso sabores, ¿no? Entonces, bueno, ok. Y finalmente también tenemos diferentes tipos de chiles en México, ¿no? Los nativos domesticados, los nativos silvestres y los introducidos, ¿no? Entonces tenemos todos estos, los que pican, los que no pican, chiquitos, grandes, dulces, que pican más, que pican menos, que colorean más, que colorean menos, etcétera, etcétera. Entonces, al haber tantas culturas en México, ¿qué pasó? Bueno, cada cultura tenía diferentes condiciones de vida y cada cultura también tenía una propia visualización de cómo deberían, bueno, diferentes necesidades y una visualización diferente de cómo pues deberían de funcionar las cosas, ¿no? Entonces, estas culturas crearon diferentes especies según las necesidades y posibilidades que tenían. Y por eso llegamos a tener una gran cantidad de domesticación. Bien, entonces estos son los principales puntos por los que México llegó a convertirse en un país megadiverso. El lugar en el que se encuentra, diversidad de paisajes, todos los tipos de terrenos que tiene, el que mucho tiempo estuvo aislado y luego se convirtió en la conjunción de dos continentes aislados, separados, que tiene un gran tamaño para poder abarcar muchos tipos de especie, tiene una gran historia evolutiva, pero tiene una historia evolutiva en la que, pues bueno, convergen, les digo, diferentes tipos de vida. Y finalmente, pues la cultura misma creó con diferentes necesidades y posibilidades, creó, domesticó muchas especies, ¿no? Ok. Hasta aquí vamos bien, jóvenes. ¿Comentarios, preguntas?
Ahora, Ah, disculpe, Cecil, no se le entiende, se entrecorta mucho. ¿Lo podría escribir, por favor, para que es que no lo entendí? Ah, ya entiendo. Ok. Sí, no se preocupe. Si en algún momento yo digo, bueno, creo que llego a pensar que no va a decir nada y continúo, y usted sí quería comentar algo, adelante, o alce la mano o escríbalo, y en cuanto lo ponga, respondemos a sus comentarios o preguntas, ¿sale? No se preocupe. Así pasan estas fechas. El semestre pasado le comentaba a sus compañeros de tercero que, pues bueno, por un lado nos dio ventaja, ya que no tuvieron que sufrir mucho con el internet, pero bueno, lo malo fue que casi no llovió y ya sabemos, ¿no? Estuvo la gran sequía del año pasado. Pero bueno, este semestre se caracteriza porque nos cuesta un poquito más de trabajo comunicarnos con ustedes por la cuestión del internet, entonces no se preocupen. De todos modos, estamos grabando la clase y bueno, para que la puedan consultar, ¿no? Ya muchas de las clases ya están dentro del canal de YouTube que les llegué a compartir para que las puedan consultar, ¿no? Ok. Bien. Entonces, todo este mosaico, ¿no? De condiciones ambientales ha creado, ¿no? Varias ecorregiones marinas y terrestres. Con diferentes características, tanto ambientales, climáticas, ¿no? De suelos, como biológicas. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, en México no solamente es el territorio terrestre, sino también el acuático, el marino. Entonces tenemos la región del Pacífico Transicional de Monterrey, el Pacífico Sudcaliforniano, el Golfo de California, el Pacífico Transnacional Mexicano, el Pacífico Centroamericano, el Golfo de México Norte, Golfo de México Sur y el Mar Caribe. Todo esto forma parte del territorio de México y bueno, como veremos más adelante, por un lado hay un montón, esto incluye muchas especies marinas, acuáticas y pues bueno, aquellas que van entre manglar, playa y mar u océano. Tienen características diferentes. Y pues bueno, esto suma todavía más, ¿no? Ok. Y también, pues bueno, forman ecorregiones terrestres, como podríamos decir la California mediterránea, el desierto de América del Norte, bueno, los desiertos, perdón, de América del Norte, las elevaciones semiáridas meridionales, las grandes planicies, incluso tenemos planicies, ¿vale? Selvas cálido húmedas, todo por aquí, un poco por acá, selvas cálido secas, y finalmente sierras templadas, ¿no? Tenemos también muchas sierras templadas. Entonces vemos que por el nombre
Simplemente podemos deducir que son diferentes climas, diferentes tipos de vegetación, ¿no? Y diferentes tipos de vida. Entonces, imagínense la riqueza biológica que tenemos en nuestro país, ¿no? Ok. Bueno, México entonces es el segundo país con más diversidad de ecosistemas, ¿no? Solo China tiene más variedades de ecosistemas. Y bueno, China es otro de los países megadiversos, ¿no? Tal vez no tenga la mayor cantidad de especies, pero sí tiene muchas diversidades de ecosistemas, entre los que se incluyen matorral, bosque templado, selva seca, selva húmeda, pastizal, bosques nublados, manglar y cuerpos de agua. Imagínense, de todo tenemos. Que si es tropical, que si no es tropical, que es húmedo, que es seco, que es frío, que es cálido, etcétera, etcétera. Si hay árboles altos, si hay árboles bajos, que si son más de agua o que si son más de tierra, etcétera, etcétera. Entonces imagínense qué cantidad de diversidad hay, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos de los principales ecosistemas que existen en México. Más adelante vamos a ver los tipos de vegetación principales y qué criterios utilizamos para decir que es un tipo de vegetación u otro. Pero bueno, aquí tenemos al bosque mesófilo de montaña, árboles altos, bastante nublado y húmedo generalmente, y vemos tiene muchos plantas sobre otras plantas, es bastante espeso, ¿no? Después tenemos el bosque de coníferas, ya no es tan espeso en cuestión de plantas que están sobre otras plantas, sí tienen algunas, pero no tantas. Es un poquito más seco, sigue siendo más templado, aunque bueno, lo templado para nosotros es un poco más frío, ¿no? Son un poquito más espaciados todos los árboles. Y pues bueno, vemos otro tipo de animales. Luego vemos el matorral, que aquí ya casi no hay árboles, la mayoría son arbustos espinosos. Es un lugar más seco, más extremoso y más cálido. Es decir, en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho más frío. Tenemos la estepa, que es como la pradera. Muchos pastos en planicies generalmente. Algo también medio extremo entre tipos de temperatura, o muy caliente o muy frío. Y bueno, aquí vemos ¿cómo se llama bisonte, perrito de las praderas, etcétera. Una tusa. Luego tenemos la selva tropical, que bueno, aquí ya son muchos árboles y es muy parecido al bosque mesófilo de montaña. Puede haber mucha niebla incluso, pero el bosque mesófilo de montaña es mucho más cálido. La selva tropical. El bosque mesófilo es mucho más frío que la selva tropical, pero bueno, también tenemos este ecosistema. Tenemos al brazo fuerte, al oso hormiguero, un coatí, un tapir, monos araña, aulladores, de todo tenemos, ¿no? Tenemos la selva seca, que igual es cálida, etcétera, pero aquí llueve menos que en la selva tropical. Y tenemos el manglar, que es como una selva tropical, pero pegada a la orilla del mar, donde su principal vegetación son los manglares, aquellos árboles
que pues bueno, algunos que son muy caracterizados por estos zancos, estas raíces zancudas, que pueden estar sumergidas en el agua sin que se pudra el árbol, y que bueno, así es su forma de vida y además aguantan grandes cantidades de sal. Y este tipo de ecosistemas es súper importante para nuestro planeta, ya que aquí se vienen a reproducir y a criar muchas de las especies que más adelante van a salir al océano, y son esenciales en la cadena alimenticia, en la red trófica. Luego tenemos los arrecifes de coral incluso, ¿no? Donde, pues bueno, tenemos muchísimos peces, cantidad de especies, muy bonitos, ¿no? También, eso es mucho de reconocer, coloridos, con corales, ¿no? Ahorita, pues, bueno, actualmente se ven bastante amenazados por los cambios de temperatura tan bruscos, porque se está calentando mucho el océano y porque así se está acidificando, se está haciendo más ácida el agua del océano gracias a las grandes cantidades de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Porque bueno, a pesar de que no sea tan fácil de creerlo, los gases que se encuentran, el gas, el oxígeno, el nitrógeno, todo el gas que se encuentra en la atmósfera, se mezcla con el gas que hay en el agua. Entonces se vuelve más ácida el agua y los corales, que son la base de todos estos tipos de vida, empiezan a perder, porque los corales son animales, son animales que tienen como un trato, están en conjunto, se llama simbiosis, en donde el alga recibe refugio por parte del coral, nutrientes, mientras que el coral recibe alimento de las algas. Y entonces, con estos cambios que ha habido en el planeta, el coral se llega a estresar, las algas se salen del coral, se van, dejando al coral blanco. Si nos damos cuenta, en el coral blanco no existe como una especie, ¿no? El coral suele ser un animal colorido y quienes les da el color son las algas que viven en su interior. Cuando el coral se encuentra blanco es porque las algas lo abandonaron y está muriendo lentamente de hambre. Y cuando ya vemos a un coral gris, entonces es que ahí ya murió el coral. Bien, ahora vamos a lo que no es tan bonito, por decirlo así, que es la parte de la cubierta vegetal original y en 2002. Ahora habría que compararlo con 2024, ¿no? Ya pasaron 22 años. Pero bueno, esto para ejemplificar, se cree que originalmente todo esto pues estaba cubierto por vegetación natural, ¿no? Ya sea matorral xerófilo, selva húmeda, bosque de coníferas, selva subhúmeda, o por también pastizales naturales, vegetación gipsófila y halófila, que son aquellas vegetaciones que aguantan grandes cantidades de sal, son plantitas chiquititas, que incluso cuando las muerdes o te las quieres comer, saben hasta a bastante sal, ¿no? Vegetación hidrófila, que son pues aquellos tipos de plantas que necesitan mucha agua, ¿no? Ok, y ahora vemos en este mapa cómo la zona agrícola, pecuaria y forestal tienen una gran parte de la vegetación de México y está muy fragmentado todo. Y bueno, ok. Entonces vemos esta gran comparación y vemos que hemos perdido mucho de nuestra vegetación natural original, ¿no? Ok. Permítanme un segundo, jóvenes.
Tomémonos un par de minutos para estirarnos, por favor. Regresamos a las 2 en punto. Ok, ya estamos de regreso. Entonces, pues bueno, estos son los diferentes tipos de cubierta vegetal, ¿no? Entre la que se piensa que era la original y pues ahora cómo ha sido modificada actualmente, ¿no? Vemos que tiene varias partes de sin vegetación aparente, o sea, es muy poquita, y pues la agrícola, pecuaria y forestal, ¿no? Ok. Y bueno, en cuanto a la extensión territorial, nuestros bosques de pino ahora abarcan más o menos el 8%, al igual que los de encino, las selvas secas, las selvas húmedas, mientras que nuestros bosques nublados, los bosques de niebla, los mesófilos, tienen más o menos un 1% y los manglares un 0.5%. Y el que sean bastante los de pino, los de encino o las selvas, no significa que sean más o menos importantes que los otros tipos principales de vegetación. ¿Por qué? Bueno, cada uno tiene su propio servicio ecosistémico, oxígeno, regulación climática, etc. Y bueno, una de las partes importantes de los bosques nublados es la recaptación de agua. Por algo son tan húmedos, ¿no? La recaptan bastante. Y los manglares, pues bueno, últimamente se ha estado hablando que de los tsunamis, que de los huracanes, etcétera. Bueno, los manglares, así como los arrecifes de coral, son unas excelentes barreras, son nuestras principales barreras para protegernos de los fenómenos climáticos, ¿no? De las olas, como les decía, de los tsunamis, de los huracanes, ¿no? ¿Por qué? Porque funcionan como un rompevientos, una disminución de la potencia de estos fenómenos que hacen que, pues bueno, no salga el resto, la parte terrestre tan perjudicada, ¿no? Pero bueno, actualmente, lamentablemente, han sido bastante disminuidos por acción del ser humano, ¿no? En el caso de los manglares. En el caso de los, de los manglares es porque los han tirado, los han quitado para construir zonas hoteleras, desarrollos habitacionales, etc. Que es importante aclarar, todas las personas también tenemos derecho a tener una vivienda digna, pero hay que saber cómo y en dónde, ¿no? Sin estos servicios, pues bueno, ya sabemos lamentablemente que cómo quedó Guerrero, cómo está quedando Guerrero, Acapulco. Y no es exactamente o solamente la culpa o responsabilidad de los habitantes que perdieron sus casas, ¿no? Sino de aquellas personas que tenían el poder, el dinero y la capacidad de regular este tipo de asuntos. Y no lo hicieron, ¿no? Prefirieron el dinero y ahora muchas personas que solamente buscaban una vivienda digna y asequible, pues se quedaron sin casa o llegaron a fallecer en estos fenómenos naturales, ¿no? Ok. Bueno. Ahora vamos a la parte de Oaxaca. Donde, pues bueno, aquí dice Guelaguetza de biodiversidad, ¿no? Oaxaca, como comentábamos anteriormente, o se comentaba anteriormente, ¿no? En México no toda la biodiversidad está distribuida de manera uniforme, ¿no? Es decir, lo podemos ver bien pues en todos los mapas, ¿no? No es que la biodiversidad sea, aquí van, si en total tenemos, no sé, 1000 especies, aquí vayan 10, 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 y esté parejo, ¿no? Sino que hay puntos en donde hay más biodiversidad que en otros, ¿no? Por ejemplo, aquí, 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 etcétera, ¿no? Entonces, Oaxaca, como les comentaba, es uno de los lugares en donde hay
más biodiversidad en nuestro país. A ver, esa era la salamandra que buscaba. A ver, déjenme ver. A ver si la puedo encontrar así. No. No es esta. Esta misma. Esta. Son muy bonitas, llegan a ser bastante grandes, del tamaño de la palma de la mano o incluso un poquito más. Parecen, ¿no? Por los colores uno podría llegar a creer que son venenosas, pero nada de eso, ¿no? Les comentaba que estos anfibios no son venenosos. En México no hay anfibios venenosos, no de manera natural. Entonces, bueno, esta es la que les comentaba. Bueno, ok. Entonces, y podemos ver aquí, en esta tablita, ¿no? Que tenemos, por un lado, la columna de grupos, número de especies en el mundo, las que hay en México, las que hay en Oaxaca y cuáles son endémicas de Oaxaca. Por ejemplo, los helechos y parecidos, no se sabe cuántas hay en el mundo, pero en México hay más o menos registradas unas 1000, y de esas 1000, más de la mitad existen en Oaxaca, y de ellas, el 5% más o menos son solamente de México, que para hacer un espacio tan pequeño, imagínense tan pequeño a comparación del mundo, a pesar de que, pues bueno, México sí es un estado bastante grande, perdón, Oaxaca es un estado bastante grande, pues bueno, aún así tenemos 38 especies más o menos, ¿no? Por ejemplo, de las orquídeas, ¿no? El 10% de las que existen en México, perdón, de las que existen en Oaxaca, o el 5% más o menos de las que existen en México, solamente existen en Oaxaca, de manera natural. Y así con varias, ¿no? De los mamíferos terrestres, 12 especies son solamente de Oaxaca, muchas de estas son ratones. De las aves, incluso tenemos 4 especies endémicas, tortugas, lagartijas, serpientes y cocodrilos, tenemos 45 especies solamente de acá, peces continentales, es decir, que pues no son del océano. Son unos 9 nada más, que solamente son de México. De mariposas llegamos a tener unas 30. De las leguminosas, de las familias del frijol, 47, imagínense, de todos esos tipos de frijoles que tenemos, de plantas parecidas al frijol que tenemos, casi 50 solo son de Oaxaca, ¿no? Son muchísimas. De la familia Flor de Nochebuena, son 29, nada más de Oaxaca. De las de planta de jade, 39, es decir, las crasuláceas, las que estas que son como de hoja gordita, hoja chonchita. Son estas, que parecen como cactus, pero son de hoja más gordita, ¿no? No todas tienen espinas. Entonces, imagínense, 19 solamente existen en Oaxaca,
etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿y a esto qué se debe? Bueno, nuevamente aquí vemos, ¿no? Un mapa con diferentes tipos de climas y subclimas. Y vemos que esto también es todo un abanico, todo un collage de texturas y que significa que hay un collage de tipos de clima. Y esto propicia nuevamente que haya diferentes y muchas cantidades de especies que conviven aquí. En cuanto a, este es un mapa del año 2000, en cuanto a los ecosistemas, cómo están más o menos distribuidos en el estado de Oaxaca, y pues bueno, tenemos un super mosaico que podemos ver aquí, ¿no? Ahora, finalmente, ¿cuáles creen ustedes? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que sean los principales peligros para la biodiversidad en México? ¿Las leo o las escucho? Adelante, Arlette. Son de la contaminación, con la contaminación son de los desechos sólidos domésticos o industriales, como son exceso de fertilizantes o productos químicos. Ok, muchas gracias. Sí, eso es uno de los principales peligros para la biodiversidad en México. Gracias. Sassy, ¿usted puede comentarme alguno de los que crea que sean los principales peligros para la biodiversidad? Ok, la misma grandeza de la biodiversidad está vulnerada y el peligro por el mal manejo del gobierno y las comunidades, ya que los países del norte global siguen saqueando los bienes naturales. Muy bien, entonces podríamos hablar de malas políticas públicas y la sobreexplotación, ¿no? de los recursos naturales. Entonces, aquí en esta imagen podemos, digamos, resumirlo en algunos puntos, ¿no? La deforestación, la introducción de especies invasivas, la sobreexplotación de recursos naturales, los desastres naturales también, la pérdida del hábitat, la tala ilegal, los cambios globales, la contaminación y la erosión.
que van junto con pegado, que van haciendo un círculo vicioso, ¿no? En cuanto a la deforestación, bueno, pues sabemos que tenemos la pérdida de la vegetación natural, lo que hace que pues perdamos también el resto de los seres vivos que dependen de esta vegetación, ¿no? Y además, es bien sabido que la deforestación implica que el retenimiento de nutrientes del suelo, al llegar a la época de lluvias, se deslave, el agua no sea retenida por las raíces, la humedad no se detenga, y todo termine pues a la base de la montaña, básicamente, ¿no? O del lugar. Que todo se deslave, que se vayan todos los nutrientes, y entonces, pues bueno, es una gran un gran peligro para la biodiversidad, ¿no? La introducción de especies invasivas también es un gran peligro. ¿De qué me refiero con esto? Bueno, una especie invasiva, no nativa, son aquellas especies que traemos de otros lugares del mundo y las ponemos a vivir en un lugar en el que no estarían naturalmente. Pero los ponemos a vivir en la naturaleza. O que tengan contacto con la naturaleza. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, el problema es que, por un lado, o la especie no aguanta digamos, malamente, ¿no? En el mejor de los casos, el animal, la especie, no aguanta el nuevo medio ambiente en el que existe y muere, o se adapta mejor y empieza a acabar con todos los recursos, ¿no? De las especies originarias, pues sí, las especies naturales del lugar, o también se empiezan a comer las especies naturales y al ser introducidas no tienen depredadores naturales. Entonces, no hay quien controle la cantidad de descendientes y quienes se comen a las especies nativas, ¿no? Y entonces esto genera un gran desequilibrio en el medio ambiente. En el medio ambiente. La sobreexplotación de recursos naturales, bueno, nosotros, si podemos recordar tal vez en la primaria, nos decían que teníamos recursos renovables, no renovables e infinitos, ¿no? Ok, si bien el agua podría ser algo casi infinito, hay un gran problema aquí, ¿no? Pues de que va a haber la molécula de agua, pues va a existir, ¿no? O los elementos que forman moléculas de agua van a existir. Ahora, en cuanto a agua que nosotros podamos utilizar como seres vivos y no esté contaminada, esa sí no va a estar todo el tiempo. Otra cosa, los que son renovables como los seres vivos, es decir, que cada cierto tiempo se vuelven a reproducir y vuelven a existir, necesitan un tiempo y condiciones para volver a, pues, tener las mismas funciones que tenían antes de ser explotadas, de ser utilizadas por el ser humano. Entonces, al momento de explotar más de lo que deberíamos, empezamos a generar también un desequilibrio en el ambiente. En cuanto a desastres naturales, bueno, si ya de por sí todo anda apenitas, manteniéndose en cierto equilibrio, los desastres naturales, a pesar de que son naturales y siempre han formado parte del ciclo de nuestro planeta y de la naturaleza, al haber ya una desregulación en nuestro planeta, en nuestros medio ambientes, también generan que se desregule nuestro medio ambiente todavía más, ¿no? Es como echarle sal a la herida, ¿no? La pérdida de hábitat, pues bueno, ya recordemos, si no tienen las condiciones en donde habitar los seres vivos, pues se van a morir, o no se van a poder reproducir. La tala ilegal, pues bueno, no está regulada y provoca deforestación y otra vez un desregulamiento. En cuanto a la eración, pues bueno, nuevamente es cuando la tierra queda infértil,
En cuanto a la contaminación, bueno, envenena a los seres vivos que se encuentran ahí, y evita que se vuelvan a reproducir, ¿no? Y al final tenemos los cambios globales. ¿A qué me refiero con cambios globales? Bueno, nos referimos a los cambios climáticos, al cambio climático. En lugares en los que estaban adecuados para que hubiera mucha agua, deja de haber agua suficiente y los seres vivos que estaban ahí no reciben agua suficiente y por eso mueren básicamente de sed. En lugares en donde casi no llovía, empieza a llover muchísimo y entonces todos terminan siendo ahogados, ¿no? En resumidas cuentas, ¿no? El aumento de temperatura en algunos lugares ha hecho que varias especies ya no puedan seguir viviendo y se rompe la red trófica, entre otras cosas, ¿no? Y esto acrecienta los demás riesgos para la pérdida de biodiversidad, los demás peligros, y estos peligros generan un mayor impacto de cambios globales, ¿no? Entonces es un círculo vicioso que pues nos perjudica a todos, ¿no? Ok. Bien, les comentaba que esta clase iba a tener que tenerla un poquito más cortita. Vamos a dejarla hasta aquí. Voy a dejar de compartir pantalla y